Bienvenidos a todos. Estamos en Construcción Express, Fundaciones en Madera, parte 3. ¿Dónde hemos quedado? Bueno, de forma rápida hemos hecho una revisión de las partes de un cobertizo. Hemos entendido cuáles eran las partes más importantes, mencionando soleras, techumbre y demás. Habíamos considerado que en construcciones en maderas, ¿sí? Si hablamos de las soleras, que es esa viga en madera que está en la parte inferior, esta tiene que estar impregnada, ¿no es cierto? ¿Y qué es impregnación? Ya dijimos, es un tratamiento profundo cuyo fin es el de evitar que esta madera o este cuerpo en sí se humedezca. Esa es la idea, ¿no? Ok. Bien, entonces, seguimos avanzando. Hemos hablado de las posibles fallas, ¿no? ¿Por qué existen fallas en los suelos? Y habíamos comentado ya de algunas fallas. Por ejemplo, esta falla se conoce, o nosotros la conocemos como el desplazamiento, ¿no? Y queda, bueno, más que el frente es asentamiento. Hemos dicho que esto es el asentamiento. Asentamiento. Y este asentamiento se producía por fallas en el suelo, ¿no? ¿Qué significa? Que el suelo no estaba bien preparado. Es un descenso. Acá también nosotros lo hemos reconocido esto como un descenso. Vamos a ver, listo, ok. Ahora sí. Vamos a ver en descenso. ¿Por qué descenso? Bueno, pues porque lastimosamente, por mala preparación en el suelo, esto tiende a descender, ¿no? Desciende. La fundación, porque el suelo no es estable, tiende a descender. Y acá podemos observar, como ustedes también pueden ver en sus pantallitas, tenemos un defecto o un efecto, en este caso muy considerable en construcciones. Esta parte de la fundación, donde está esta persona, vamos aquí a hacerle una flechita, se tuvo este defecto, que es este descenso, por una mala preparación, y pueden observar ustedes cómo se ha agrietado o se ha dañado toda la estructura. Vamos a tratar de poner en silenciar para escuchar algunos ruidos más del ambiente. ¿Ya? Ok, entonces, miren, de eso se trata de descenso. Se está asentando, pero este asentamiento tiene un desplazamiento muy considerable. Dijimos que los distintos descensos en el punto de la fundación, según sean las condiciones del terreno, tiene que ver mucho con el terreno, o las condiciones anunciadas anteriormente, que era justamente una mala preparación del suelo, un mal estudio del suelo, presencia de arcillas en el suelo, etcétera, ¿no? Bien, esto ya hemos estudiado ya. Vamos a ir a la siguiente. Hemos contado también esto de que era el desplazamiento, ¿no? Había un desplazamiento horizontal. La fundación se trasladaba, ¿sí? De una forma, ahora en el eje de las X, había un desplazamiento, puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Y esto se producía cuando el suelo tenía muy poca capacidad portante, o estábamos, y lo dibujamos también, ¿no? En una especie de pendiente. Cuando estamos en una especie de pendiente y nosotros queremos asentar acá una fundación, tenemos acá una fundacioncita, es muy probable que esta fundación tenga esos problemas, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver, es muy probable que aquí tengamos este problema. ¿Por qué? Bueno, pues debido a que efectivamente esta parte de la fundación tiende a desplazarse a este lado. Para eso hay en ingeniería una serie de medidas que podemos tomar para evitar este tipo de problemas. Una de ellas es el de encadenar las vigas, ayostrar las vigas, es decir, tener fundaciones continuas, no fundaciones aisladas. Obviamente, las fundaciones se entiende que son mucho más costosas cuando tienen vigas cadena, cuando están conectadas, cuando son continuas. Pero este costo está garantizando que la fundación no va a tener problemas de este tipo, ¿no? ¿Qué es un encadenado? Bueno, aquí vamos a dibujar la diferencia. Vamos a tratar de aquí hacer un pequeño dibujito, ¿no? Y vamos a sacar la otra fundacioncita.
Vamos a suponer que seguimos con el suelo. Acá pondremos esto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para que este problema no se produzca es acá encadenarlo, ¿no? Esto estamos diciendo. Hacer esta cadenita, esta pequeña vía cadena. Esa es la idea. Con esta cadena vamos a unir estas dos fundaciones y la probabilidad de que este defecto o este efecto se produzca es muy poca, ¿sí? Entonces estamos uniendo esta fundación con esta fundación y va a existir mayor resistencia acá, una mayor resistencia en esta partecita. Bien, entonces esta fundación ya no se va a desplazar a este lado, sino cuando quiera desplazarse es esta otra fundación quien está haciendo la sujeción en base a esta viga cadena que tenemos acá, ¿no? Obviamente está reforzada, este tiene acero, etc. Cuando las fundaciones son aisladas y no tienen vigas cadenas, este defecto de desplazamiento es muy probable que se produzca. Bien, entonces vamos a la siguiente. Volcamiento. ¿Qué significa volcamiento? Aquí tenemos vuelco. Se dice volcamiento cuando la fundación tiene este problema. ¿Qué significa? Que se va a desplazar, pero más que desplazarse, esto se produce cuando en una sección, aquí vamos a hacer dos flechitas, hay una parte del suelo que tiene mejor capacidad portante que la otra. Aquí vamos a poner, solamente para que se vea, ponemos acá A, una sección A del suelo y una sección B del suelo. En la sección A, como ustedes pueden observar acá, en esta sección A, tenemos una mejor capacidad portante porque aquí el suelo no se ha movido, no ha sentado, no ha tenido ningún tipo de problema. En cambio, en la sección B, aquí sí. El suelo ha tenido un problema y esto ha producido un volcamiento en la fundación. Esto se produce cuando las fundaciones son relativamente anchas, ¿no? Y esto también depende mucho de las características del suelo. ¿Qué significa? Muchos piensan que cuando están haciendo una zapata o están eh, diseñando una zapata ancha, esta probabilidad o la probabilidad de que esta falla se produzca es más baja. Eso no es del todo cierto. Es muy probable que incluso esta falla sí o sí se suscite por diferencias de capacidad portante en el suelo. Entonces, como ustedes pueden observar acá, vamos a poner esto con el ojito. Aquí ya. Este es un claro ejemplo de lo que podría suceder. Miren, acá en esta parte, igual que en la sección A, el suelo, las capacidades portantes óptimas, áreas mínimas, no hay ningún problema. Y en esta otra partecita, he tenido que silenciar en esta otra parte, el suelo ya tiene menor capacidad portante, ¿no? Acá. Okay. Acá el suelo, menor capacidad portante, entonces se produce un volcamiento. Este es un efecto muy común, sobre todo en losas de fundación, en zapatas que son muy anchas y cuando las losas de fundación, losas de cimentación, no están asentadas en un suelo bien preparado. Hay que tener muy en cuenta eso. Dice, vuelco de la fundación en torno a algún punto de giro debido a la mala distribución de la carga y o estrato del suelo de diferentes pesos, ¿no? Es una falla del suelo. Hay que tener muy en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Ok. Bien. Estamos observando algunas fallas. Por favor, ustedes van a considerar estas fallas. ¿Cuáles son las más probables acá, en la ciudad de La Paz? Estimado Adam, ¿cuáles serían las fallas más probables acá en La Paz? Falla de deslizamiento y qué? ¿Por qué, papá? Que por un mal, por un mal suelo, Inge.
A ver, más o menos, para hacer una pequeña revisión, ¿tú conoces algo de algún estudio de suelo acá en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto? No, ingeniero, no conozco de ninguno. A ver, entonces, de los presentes acá, estimados Ramiro, Freddy Ramiro, Sí, ingeniero. ¿tú Em, conoces algunos estudios de suelo acá en la ciudad? Más o menos entiendes qué tipo de suelo tenemos en La Paz, qué tipo de suelo tenemos en el Alto, qué tipo de suelo es en Santa Cruz. ¿Tienes alguna información al respecto? bueno, lo que puedo compartir es lo siguiente. En la ciudad de La Paz, como no sé, creo que todos tenemos conocimiento que es un suelo muy inestable. Hay ciertos, no se podrían construir, pero gracias a los estudios también se han encontrado lugares que, digamos, más profundos. Creo que le dicen algo de nivel La Paz, algo así, suelo donde es más duro. Y entonces es ahí que deben de perforar para los pilotes, para las edificaciones grandes. Aquí en la ciudad del Alto, por ejemplo, tenemos un suelo más estable, también por la topografía que es plano, ¿no? Por todas las situaciones, hay una diferencia entre ambos. Y eso es lo que puedo comentar, ingeniero. Ya, interesante tu comentario. Bueno, de inicio para todos, a diferencia, porque yo también tenía esa impresión, el suelo de la ciudad del Alto es un suelo que tiene también mucha presencia de arcilla, pero esto no hace del suelo inestable. Al contrario, este es un tema muy, muy interesante de estudio, tema de tesis. Les sugiero que alguno de ustedes trabaje en ese tema de tesis, porque, y esto se ve con mucha frecuencia, lo hemos hablado en construcciones uno, en planificación, algo también hemos comentado. ¿Cuál es el problema del suelo en la ciudad del Alto? Bueno, el siguiente. El suelo de la ciudad del Alto tiene bastantes colchones. ¿Qué significa colchones? Tiene, ah, vamos a decir, acúmulos de arcilla en el suelo y estos no se retiran. ¿Cuál es el problema de tener ese tipo de estructuras? Ustedes observen, los que viven en el Alto y también los que viven en La Paz, observen este efecto. Cuando colocan pavimento rígido, aquí tiende a fisurarse. Se fisura cuando es pavimento rígido. Está fisurado. Aquí tenemos en la ciudad del Alto algunas avenidas que están sumamente fracturadas. En la ciudad de La Paz, ¿qué tenemos? Como tenemos acá pavimento flexible, porque el suelo es un poco inestable, como un efecto interesante tenemos la presencia de estas pequeñas, vamos a decir, se generan como una especie de baches o que dicen huecos, ¿no? Pero la geometría es un círculo casi perfecto. Ustedes observen ese tema cuando pasen por este tipo de vías en la ciudad de La Paz, tienen este problema. Hay una geometría así casi perfecta, es un círculo. Y este círculo se genera porque también por la presencia de estos bolsones de arcilla, ¿no? Ahora, en ambas ciudades tenemos también el siguiente efecto, que es la presencia de adoquines. Y en los adoquines es lo mismo, el adoquín está así y se ve este pequeño hundimiento en el suelo. El mismo adoquín tiene este hundimiento. Entonces, ¿qué información nos da? ¿Por qué se produce esto? Esto se produce única y exclusivamente por estos bolsones de arcilla. Estos bolsones de arcilla hacen inestable el suelo. Esto se conoce como colchones. Entonces, ¿qué se debería hacer cuando se trabaja en vías? Retirar estos colchones y reemplazarlos por un suelo más estable, por un material mucho más estable. Esto obviamente requiere de mayor trabajo y muchas veces no se hace. Por eso que tenemos en pavimento rígido, tenemos fisuramiento. En pavimento flexible existe esta presencia de unos huecos, unos pequeños cráteres, unos baches que se forman en el pavimento flexible y en el adoquín existe hundimiento, ¿no? Esto en elevadas concentraciones en el suelo produce volcamiento en fundación. Ya, eso es importante que ustedes conozcan y entiendan. ¿Sí? Adam, te escucho. Y que en el caso de la autopista se ha hecho el cambio del suelo, Sí, colocando el mismo hormigón, el mismo suelo que estaba eh, más antes en la autopista, pero ya. igual sigue habiendo las fisuras. Sí, eso es cierto. Miren, ¿Ha hecho una biocompactación buena o qué sucedió? yo creo que
en este tipo de suelos, la presencia de arcillas es tanta que el reponer o el tratar de retirar todos estos colchones es un tema de costo elevado. Ahora, ¿cuál fue el problema de la autopista? Bueno, la primera plataforma de la autopista, la que ha sido retirada, tenía este problema ya. Y la segunda plataforma, la que se ha cambiado, no ha contemplado el cambio de este suelo. Por eso en algunos casos lo que han hecho es tratar de reforzar con armaduras de acero. Han reforzado acá el suelo con armaduras de acero, pusieron acá estas armaduras, ¿no? Han hecho este armado, estas armaduras cuyo fin era el de darle mayor estabilidad, pero aún así por la característica del suelo, sabemos que el suelo de La Paz tiene esa presencia elevada de arcillas, es difícil de controlar eso. Es retirar todos estos suelos es muy complicado y muy costoso. Obviamente, ustedes saben que el costo de la autopista ha sido bastante elevado, ¿no? Se ha hecho un trabajo y hasta la fecha, hasta donde tengo entendido, siguen haciendo algunos trabajos todavía en cuanto a la presencia de fisuras y demás. Pero el problema ha sido en la primera plataforma. Es decir, las plataformas antes de implementarse tienen que retirarse todo el suelo. ¿De qué depende? Del tipo de suelo. Por eso se hace un compactado, un libro compactado, se hace un reforzamiento con armaduras de acero y eso permite mejorar la resistencia de toda la nueva estructura. En todo caso, pavimento rígido, flexible, adoquín, etcétera, ¿no? Si hablamos de armaduras de acero, es exclusivamente para pavimento rígido. En nuestro caso, yo creo, estimo que ese es el problema, ¿no? La presencia de arcillas, como no se ha retirado a tiempo, y obviamente es retirar eso y volver a cambiar el suelo, es un proceso muy costoso. Entonces, han atinado, yo he observado eso, el poner armaduras de acero, pero por la cantidad de tránsito que hay, por los vehículos que también transitan por esa zona, que son vehículos de carga pesada, que eso tal vez no debería pasar. Es decir, nosotros no tenemos una normativa sobre qué tipo de vehículos deberían circular, deberían rodar. Esto nos está llevando a tener muchos problemema, ¿no? Ok, bien, bueno, ya tenemos en cuenta entonces estas fundaciones. Vamos ahora a irnos a lo siguiente. Este es un resumen, por favor observen, de los diferentes problemas, ¿no? Cuando tenemos diferentes tipos de suelos, cuando tenemos en la parte media un hinchamiento y en la parte de los extremos tenemos problemas de desplazamiento, se producen fisuras, como vemos acá, ¿no? Si el caso es lo contrario, también se producen problemas de fisuras. En este caso 3 podemos observar que una parte de la plataforma está bien y otra parte del suelo no está bien, pues la fisura es concentrada en un punto. Cuando tenemos una buena fundación, pero el suelo es relativamente pobre, tenemos este proceso de volcamiento. De todas estas, aunque parezca medio raro, la más beneficiosa si tenemos algún defecto con suelos podría ser esta, la de volcamiento, ¿no? Podría ser esta. Porque si bien el volcamiento se produce un desplazamiento de toda la estructura no sufre daño en sí, como en estos casos. Entonces, para que no produzca, para que tengamos nosotros este tipo de respuestas ante un mal suelo, estamos hablando de incrementar el costo de la fundación, que significa trabajar con losas de fundación o fundaciones continuas, ¿sí? Ponemos entonces como una recomendación, es importante en estructuras generales y también en madera, es necesario el estudiar el suelo, estudiar los tipos de suelos, ¿no? Pero aquí ya hemos hecho un breve análisis de qué tipo de suelos tenemos acá en la urbe paceñense. Como nuestro suelo tiene mucha presencia de arcillas, lo más conveniente podríamos decir que son las zapatas o las fundaciones continuas, ¿no? Fundaciones continuas. Y eso les había comentado hace algún tiempo atrás. Tuve la suerte de conocer a una persona que tenía como un pariente, un extranjero, un ingeniero que de Alemania, y él hacía el comentario y le decía justamente, ¿por qué no trabajan en la ciudad de La Paz, en la periferia, con estructuras en madera? Ya que como estas tienen fibra, no se van a fisurar, no van a tener este problema. El problema tienen acá,
porque esto es lo que sucede en Villa Armonía, Villa Victoria, Cuarto Centenario, donde estuve también, estuve yo habitando algún tiempo. Este es el problema. Este problema era un constante. Muchas casas se fisuraban. Entonces, ¿cuál era la solución? Trabajar con fundaciones continuas, y esta persona decía, trabajen. Es más, él se animó a hacer una estructura en madera ahí, y era interesante porque como las maderas son fibras, esta no tenía ningún tipo de fisuras. Escuchábamos el crepitar, ¿no? Se escuchaba justamente cómo la madera se iba tensando más y más, pero no había ningún tipo de este tipo de fisuramientos comparada con las otras estructuras de al lado, ¿no? Bien, entonces, ya teniendo en cuenta esto, vámonos a la siguiente diapositiva. Hablaremos de algunas características de las fundaciones superficiales en madera. Y si hablamos de características de fundaciones en madera, aquí nosotros, según el tipo de suelo, podemos considerar una zapata, un cimiento, un sobrecimiento, y encima del sobrecimiento ya tenemos ya la solera inferior, ¿no? Esto podríamos considerar nosotros siempre y cuando el suelo tenga algunas características muy inestables, ¿no? Ustedes saben, cuando el suelo es estable, solamente se implementa un cimiento y un sobrecimiento. También, ¿de qué depende que tengamos nosotros una zapatita? De cuánta es la capacidad aportante del suelo y cuántos niveles va a tener la estructura. Entonces, no, pero aquí tenemos en primera instancia un emplantillado, que dijimos que es un hormigón relativamente pobre. Pero al decir hormigón pobre no estamos diciendo que sea un hormigón que tenga muy poco cemento, sino que sea un hormigón que efectivamente no tenga las características de un H21, un H18, pero también no sea un H0, ¿no? O un H10, que sea un H13 podría ser, ¿no? Muchas veces el emplantillado también implementa armaduras de acero, en algunos casos, que normalmente solamente es la masa de hormigón. Sobre eso se hace la armadura, la parrilla, la zapata, cimiento sobre cimiento. Y aquí hay este elemento del cual habíamos hablado en la pregunta que se hizo al inicio de clases. ¿Qué es el espárrago? Aquí está. El espárrago es esta estructura, miren. Es una estructura en L, y es una estructura que se le implementa al mismo cimiento. ¿Cuál es el fin de implementar al mismo cimiento? Bueno, es que esté enlazada al cimiento, es decir, que esto no se pueda retirar del cimiento, y esta estructura se va a encarnar o a empernar a la solera inferior. ¿Sí? Acá, no sé si ustedes observan bien, lo vamos a poner en verdecito. Esta es la solera inferior, está acá la solera inferior, y este espárrago está empernado a esta solerita, ¿no? El espárrago. Tiene esa forma de L, ¿para qué? Para evitar que se desprenda del cimiento. Se le coloca el espárrago. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, esto podemos trabajar en fundaciones superficiales. ¿Qué más podemos decir de fundaciones superficiales? Cuando tenemos nosotros fundaciones superficiales y trabajamos solamente con fundaciones como con cimiento y sobrecimiento, esto es cuando el suelo ya tiene mejor capacidad aportante, podemos tener una fundición continua. Entonces, siempre el emplantillado, porque el emplantillado, además de cumplir una función de aislamiento entre el suelo y la masa de hormigón, también muchas veces evita que cuando existe armadura, la armadura tenga contacto directamente con el suelo. Esto para facilitar el cubrimiento de la película aisladora, en este caso, que se forma sobre la armadura de acero, ¿no? Entonces aquí tenemos una fundación para un pilar, tenemos acá, y es el emplantillado, y sobre eso una fundación continua. Si tenemos una fundación aislada, podemos tener estas características, las de siempre, las que conocemos. Hay un emplantillado, podríamos tener un H10, ¿no? Un hormigón H10 que tiene una especie mecánica muy pobre, esto seguramente es para un solo nivel, y una armadura de anclaje. En este caso, el espárrago está formando parte de la armadura de acero. Aquí la armadura de acero, en la parte inferior, tiene esta forma de espárragos. Se va a anclar, esto ya no va a poder desprenderse de la armadura. Importante, esto vamos a resaltar, pero ustedes ya lo conocen.
es importante que el acero que se va a emplear sea acero corrugado. ¿Por qué? Porque las corrugas evitan de que el acero se deslice en la armadura como tal, ¿no? Bueno, en todo caso, en la masa de hormigón como tal, ¿sí? ¿Qué más podemos decir para esta partecita antes de entrar ya a características? Aquí tenemos otros ejemplitos. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Este es en armaduras, bueno, fundaciones aisladas. Esto vamos a estudiarlo más profundamente. Estas son de hormigón y aquí tenemos la mezcla de hormigón y rollizo. Hormigón, rollizo. Estas vamos a estudiarlas volviendo del cortecito. ¿Sí? Yo tengo en mi reloj, tengo las 9:07. A las 9:10 nos vamos a volver a conectar. Por favor, vamos a esperar. Ya se está cortando, me dice el contador que tenemos menos de un minutito. Y volviendo del cortecito, vamos a hablar de estas fundaciones, las características constructivas de estas fundaciones. ¿Sí? Bien, lo vamos a dejar por un momento acá. Por favor, a todos, ¿qué pregunta voy a hacer en este momento por la sala de chat? ¿Dónde está nuestra sala de chat? Acá. Por favor, aquí está, listo. Por la sala de chat, ¿qué pregunta se está haciendo? ¿Cuál es la causa del fisuramiento en pavimento rígido? Sí, esa es la pregunta que estamos haciendo por la sala de chat. ¿Cuál es la causa del fisuramiento en pavimento rígido? Contéstenla, por favor. 9:10, nos volvemos a conectar todos. 9:10. ¿Ok?